Cuando la madre ve al niño junto a la anciana, quedaron en shock y la prueba de ADN revelará todo. En una cálida tarde de verano, el pequeño Juan corría alegremente por la plaza de San Pedro con su madre Laura. Los árboles frondosos brindaban una refrescante sombra y el aire estaba lleno de risas infantiles y el murmullo de conversaciones apacibles. Era un día perfecto. La plaza, con sus bancos de madera desgastada y el aroma a flores frescas, era el corazón del pueblo. El parque infantil, repleto de columpios y toboganes de colores, resonaba con el eco de los juegos y las risas de los niños. Juan, con su energía inagotable, se balanceaba en los columpios y deslizaba por el tobogán, mientras Laura, con una sonrisa tranquila, lo seguía con la mirada. Aquel era su pequeño rincón de paraíso. «¡Mira, mami, lo rápido que corro!» Laura con una sonrisa al ver a su hijo disfrutar. «Sí, hijo». Bajo el cálido sol, los helados derretidos goteaban sobre las manos de los niños que disfrutaban del dulce placer estival. Juan, con su helado de chocolate, tenía manchas marrones en su camiseta blanca, pero a él no le importaba. Estaba feliz. Laura, sentada en un banco, revisaba unos mensajes de su marido mientras mantenía un ojo en su hijo. Juan, con su energía inagotable, se acercó corriendo a su madre. «Mamá, ¿puedo ir a jugar con Luis en el resbalín?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. Laura asintió, sonriendo. «Claro, pero no te alejes demasiado», le advirtió, aunque con la tranquilidad que siempre le daba verlo feliz. La tarde avanzaba, bañada por los suaves rayos del sol. Los niños reían y jugaban, llenando el aire con su alegría contagiosa. Las familias disfrutaban del parque, algunos jugaban a las cartas a la sombra, otros paseaban de la mano y compartían risas y conversaciones amenas. De repente, Laura levantó la vista y su corazón se detuvo por un momento. No podía ver a Juan. Su mirada recorrió el parque, buscándolo entre los niños, pero no estaba por ningún lado. Su corazón dio un vuelco, esperando ver la camiseta blanca y el pelo rizado de su hijo. Con un nudo en la garganta, se levantó y comenzó a llamarlo. «¡Juan! ¡Juan!», gritaba, su voz llenando el aire con una mezcla de desesperación y esperanza. Corrió hacia el resbalín, donde vio a Luis, el amigo de Juan. «¿Dónde está Juan?», preguntó con urgencia. Luis, con su inocencia infantil, simplemente respondió: «Se fue por allí». Laura sintió cómo el pánico la envolvía. La gente a su alrededor notó su angustia y, conmovidos, comenzaron a ayudar. Algunos se dispersaron por el parque, otros llamaban a Juan, intentando calmar a Laura con palabras de consuelo. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Laura sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada rincón del parque era explorado, cada sombra examinada. Los ecos de su nombre resonaban sin respuesta. La desesperación se apoderaba de ella, pero no se rendía. Sabía que tenía que encontrar a su hijo. Con cada paso, la plaza se volvía más grande, más amenazante, y la sonrisa de Juan, que hacía unos momentos iluminaba su mundo, se desvanecía en la multitud. Laura sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No podía permitirse el lujo de perder la calma. Su mente se debatía entre el miedo y la determinación. «Piensa, Laura, piensa», se decía a sí misma. Recordó que a Juan le encantaba esconderse entre los arbustos al borde del parque, donde solían jugar al escondite. Se dirigió rápidamente hacia allí, esquivando a las personas que continuaban buscándolo. Al llegar, apartó las ramas frenéticamente llamando a su hijo. «Juan, ¿estás ahí?», pero los arbustos solo le devolvieron el silencio. La desesperación la asaltó nuevamente, pero no se dio por vencida. Laura sacó su teléfono con las manos temblando. Laura, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió actuar rápidamente. Sacó su teléfono móvil y llamó a la policía. «Hola, sí, estoy en el Parque Central. Mi hijo Juan ha desaparecido».
dijo con voz quebrada por la angustia. Estábamos en el parque divirtiéndonos y en un momento bajé la vista y luego ya no estaba. Luego llamó a su esposo, David. Cada segundo de espera era una tortura. Finalmente David contestó y su voz tranquila, siempre un refugio para ella, esta vez solo añadía urgencia a la situación. «David, no encuentro a Juan. Estábamos paseando por el parque y luego de un rato se ha perdido», logró decir, su voz quebrada por el miedo y las lágrimas. «Lo he buscado por todas partes. Por favor, ven rápido». David no dudó ni un momento. «Voy para allá, Laura. No te preocupes, lo encontraremos». Las palabras de David, aunque reconfortantes, no podían calmar la tormenta que rugía en el corazón de Laura. Ella sabía que él llegaría rápido, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Al poco tiempo, David llegó corriendo al parque con el rostro marcado por la preocupación. Laura corrió hacia él, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. «No está, David, no lo encuentro, he buscado por todos lados». David la abrazó con fuerza, sintiendo su dolor y su miedo. «Vamos a encontrarlo», le aseguró, mirando a su alrededor con determinación. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar y Laura, junto con su esposo, que había llegado apresuradamente tras ser avisado, les explicó la situación con detalles precisos. El oficial al mando, con un tono calmado pero firme, le pidió a Laura la descripción exacta de Juan, su altura, su ropa y cualquier otra característica distintiva. Laura describió a su hijo con la mayor claridad posible, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Tiene 3 años, lleva una camiseta blanca y tiene el pelo rizado. Por favor, ayúdenme». Los policías, entendiendo la gravedad del asunto, dieron aviso inmediato a todas las unidades cercanas. «Tenemos un niño perdido en el parque central de 3 años, camiseta blanca, pelo rizado. Se solicita colaboración en la búsqueda». Mientras tanto, Laura y su esposo continuaban recorriendo el parque, llamando a Juan con desesperación. Cada rincón oscuro, cada sombra, cada pequeño grupo de niños era revisado meticulosamente. La gente en el parque se unió a la búsqueda, formando pequeños grupos que peinaban la zona. Habían pasado 6 horas desde que Juan había desaparecido, la noche empezaba a caer y con ella la preocupación de Laura se intensificaba. La luz del día se desvanecía y el parque, que antes era un lugar de risas y alegría, ahora se llenaba de sombras y silencio. La angustia era palpable en el aire. «¡Juan! ¡Juan!», seguían gritando Laura y su esposo, esperando una respuesta, un sonido, cualquier señal de su hijo. El miedo de no encontrarlo aumentaba con cada hora que pasaba. El oficial al mando, al darse cuenta de que la noche se cerraba rápidamente y la oscuridad dificultaba la búsqueda, se acercó a Laura y David. El oficial, con un gesto de comprensión y simpatía, les dijo: «Entendemos lo difícil que es esto para ustedes, pero necesitamos que regresen a casa y descansen. Nosotros continuaremos la búsqueda. Tenemos a todas nuestras unidades en alerta y estamos haciendo todo lo posible para encontrar a Juan». Laura miró a David sin querer abandonar el parque. «Pero no puedo dejarlo aquí. No puedo irme sin él», dijo entre sollozos. David, aunque tan preocupado como ella, sabía que debían seguir las indicaciones de la policía. «Laura, vamos a casa. Necesitamos recuperar energías para seguir ayudando. Juan nos necesita fuertes», dijo con voz firme pero conmovida. Con el corazón roto, Laura asintió. Tomó la mano de David y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. Cada paso era una batalla contra el instinto de seguir buscando, de no rendirse. Antes de irse, miraron una vez más hacia el parque, esperando ver una señal, un movimiento, algo que les indicara que su hijo estaba cerca.
Confíen en nosotros, no pararemos hasta encontrarlo, les aseguró el oficial al mando. Ya en casa, la sensación de vacío era abrumadora. Laura, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de incertidumbres, se apresuró a revisar cada rincón de su hogar, con la esperanza latente de que, de alguna manera, Juan hubiera encontrado el camino de regreso. Abrió puertas, encendió luces y llamó su nombre en cada habitación. «Juan, Juan, ¿estás aquí?». La voz de Laura resonaba en los pasillos, llena de una mezcla de esperanza desesperada y temor creciente. Pero no había rastro de él. Cada silencio, cada habitación vacía, pesaban como un yugo en su espíritu. Finalmente Laura llegó al dormitorio de Juan. La vista de sus peluches ordenados en la cama, sus juguetes cuidadosamente colocados en las estanterías y sus pequeños dibujos pegados en las paredes rompieron la última barrera de su entereza. Se dejó caer en el suelo abrazando uno de los peluches favoritos de su hijo, un osito de color marrón con una bufanda azul, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. «¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás?», murmuró, mientras acariciaba suavemente el osito, como si en ese gesto pudiera encontrar alguna respuesta, alguna conexión con Juan. David, observándola desde la puerta, sintió su propio dolor reflejado en el desconsuelo de Laura. Se acercó lentamente, arrodillándose junto a ella, y la rodeó con sus brazos, ofreciendo el único consuelo que podía: su presencia, su amor inquebrantable. «Lo encontraremos, Laura, lo encontraremos», le susurró al oído con una voz que trataba de ser firme, pero que también se quebraba bajo el peso de la angustia. Laura levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «¿Y si no lo hacemos, David? ¿Y si no lo hacemos?». David apretó los labios, conteniendo sus propias lágrimas. «No vamos a pensar en eso ahora. Solo tenemos que mantener la esperanza por él, por nosotros. La policía está haciendo todo lo posible y nosotros tenemos que ser fuertes. Juan nos necesita fuertes». Las palabras de David, aunque no disipaban el miedo, les daban un propósito, una chispa de fuerza para enfrentar las horas inciertas que se avecinaban. Laura asintió lentamente, aferrándose a esa chispa, a ese pequeño destello de esperanza en la oscuridad. Esa noche, Laura se quedó en la habitación de Juan, incapaz de abandonarla. Se acurrucó en su cama, rodeada de sus cosas, dejando que el familiar aroma de su hijo la envolviera. En cada suspiro, en cada recuerdo, buscaba un fragmento de consuelo, una señal de que Juan estaba cerca, de que pronto estaría de vuelta en casa, seguro y a salvo en sus brazos. «No podemos rendirnos, Laura. Lo encontraremos», repitió David, tratando de convencerse tanto a sí mismo como a su esposa. La noche fue larga y angustiosa. Cada sonido en la calle, cada llamada telefónica que no llegaba, aumentaba la desesperación. Pero Laura y David sabían que tenían que confiar en la policía y en las personas que estaban buscando a su hijo. Al día siguiente, Laura y David, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación, se dirigieron a la estación de policía. Al llegar, fueron recibidos por el oficial al mando, cuyo rostro reflejaba la tensión y el esfuerzo de la búsqueda nocturna. «Señor y señora González, lamentablemente aún no tenemos noticias de Juan», informó el oficial con voz grave. «Hemos ampliado la búsqueda y estamos haciendo todo lo posible por encontrarlo». La noticia cayó como un golpe en el corazón de Laura. «¿Cómo es posible que aún no hayan encontrado nada?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de desesperación y enfado. El oficial, comprendiendo su angustia, intentó tranquilizarla. «Hemos movilizado a más unidades y estamos trabajando con voluntarios de la comunidad. La desaparición de Juan ya es noticia nacional. Esto ha permitido que más personas se unan a la búsqueda». La noticia había llegado a todos los rincones del país.
Fotos de Juan, con su camiseta blanca y su pelo rizado, estaban en todas partes, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales. Grupos de búsqueda adicionales se organizaban y personas de todas partes ofrecían su ayuda. Laura y David, aunque devastados, encontraron un pequeño consuelo al saber que tanta gente estaba buscando a su hijo. Volvieron al parque, donde se había establecido un centro de operaciones para coordinar la búsqueda. Las horas pasaban lentas y agonizantes. Laura, aferrada a una foto de su hijo, no podía evitar imaginar los peores escenarios. David, aunque intentaba mantenerse fuerte por los dos, sentía que el peso de la incertidumbre lo aplastaba. Los días siguientes se deslizaron en un torbellino de incertidumbre y desespero. Laura y David, consumidos por la angustia, apenas dormían, aferrándose a la esperanza de recibir buenas noticias sobre su hijo desaparecido. El oficial al mando, comprendiendo la gravedad de la situación, citó a los padres a la comisaría una vez más. «Señor y señora González», comenzó el oficial con una mezcla de compasión y gravedad en su voz, «hemos agotado todas las pistas en las zonas locales. Hemos rastreado cada rincón, hablado con todos los testigos posibles, pero no hemos encontrado nada concluyente. Por lo tanto, hemos decidido ampliar la búsqueda a nivel nacional e internacional. Esto podría ser un caso de secuestro». Las palabras del oficial cayeron pesadas, como una losa, sobre los corazones de Laura y David. Laura, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones, negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas y furia impotente. «No», dijo Laura, su voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. «No voy a aceptar que mi hijo fue secuestrado. Si ustedes no pueden encontrarlo, yo lo haré». El oficial, entendiendo el dolor que hablaba a través de ella, trató de calmarla. «Señora González, comprendo su angustia. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para traer a Juan de vuelta a casa. Pero necesitamos que confíe en nosotros y que no se ponga en peligro». Laura, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación, miró al oficial directamente a los ojos. «Es mi hijo», susurró, su voz quebrándose. «No voy a quedarme de brazos cruzados mientras él está ahí fuera, en algún lugar, esperando ser encontrado». David, aunque igual de devastado, intentó consolar a Laura. La abrazó, sintiendo su cuerpo temblar de angustia. «Laura, tenemos que confiar en ellos», dijo con voz ronca. «No podemos perder la esperanza. Juan nos necesita fuertes». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en el pueblo intentó volver a la normalidad, pero para Laura y David nada era normal. La ausencia de Juan se hacía cada vez más dolorosa. Las noches eran interminables, llenas de pesadillas y pensamientos oscuros. Laura y David se aferraban a cada pequeño rayo de esperanza, aunque el peso de la incertidumbre amenazaba con aplastarlos. Los 5 años que habían pasado no habían logrado borrar la herida abierta en el corazón de Laura y David. A pesar de los esfuerzos de la comunidad, de la policía y de ellos mismos, Juan seguía desaparecido. Cada día, Laura miraba el calendario, contando los días desde que su hijo se había esfumado. La rutina se había convertido en un mecanismo de defensa, una manera de seguir adelante sin perderse completamente en la desesperación. Esa mañana, el sonido de la alarma despertó a Laura de un sueño inquieto. David ya había salido al trabajo, como siempre lo hacía antes del amanecer. La casa estaba silenciosa y el vacío que la llenaba se hacía más pesado en ese día especial. Era el cumpleaños de Juan. Hoy cumpliría 8 años. 5 años habían pasado desde su desaparición, y cada año, ese día, Laura sentía el dolor más agudo, como si el tiempo no hubiera hecho nada para aliviar la pérdida.
Se levantó de la cama con movimientos lentos y automáticos. La monotonía de su rutina le daba una falsa sensación de control, pero hoy ese control parecía frágil, como un castillo de naipes a punto de desplomarse. Caminó hasta el cuarto de Juan, que había mantenido intacto, como un santuario de recuerdos y esperanzas. Las paredes seguían adornadas con sus dibujos y sus juguetes estaban exactamente donde él los había dejado. Laura se acercó a la cama y se sentó, abrazando el osito de peluche con la bufanda azul. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró, dejando que las lágrimas cayeran libremente por su rostro. «Espero que estés bien, donde quiera que estés». Después de un rato, se levantó y se dirigió a la cocina. Preparó un desayuno sencillo y se sentó a la mesa, mirando por la ventana hacia el jardín donde Juan solía jugar. Recordó sus risas, sus pequeños pies corriendo descalzos sobre el césped y su corazón se encogió de dolor. Más tarde, Laura decidió visitar el parque donde Juan había desaparecido. Sentía que debía estar cerca de ese lugar, aunque le causara tanto dolor. Caminó lentamente por los senderos, observando a los niños que jugaban, sus risas y gritos llenando el aire. Cada niño que veía le recordaba a Juan, y no podía evitar preguntarse cómo se vería ahora, qué cosas le gustarían, cómo habría cambiado. Se sentó en un banco, mirando a la distancia. La vida en el pueblo había seguido su curso normal, pero para Laura y David nada volvería a ser normal. La ausencia de Juan era una sombra constante, una herida que nunca sanaba. Mientras estaba sentada, una mujer mayor se acercó y se sentó junto a ella. «¿Perdón, ¿te encuentras bien?», preguntó la mujer con una voz suave y compasiva. Laura asintió lentamente. «Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Hace 5 años que desapareció. Y hoy cumplía 8 años, tenía apenas 3 años cuando desapareció en este parque». La mujer la miró con comprensión y tristeza en sus ojos. «Lo siento mucho, querida. No puedo imaginar el dolor que debes sentir. Pero nunca pierdas la esperanza. A veces, los milagros ocurren cuando menos lo esperamos». Laura sonrió débilmente y agradeció las palabras de la mujer. Decidió regresar a casa, sintiendo que necesitaba estar en su propio espacio, rodeada de los recuerdos de Juan. Al llegar a casa, Laura encontró un pequeño paquete en la puerta. Era una caja envuelta en papel de regalo azul, con una nota que decía: «Para Juan, con amor». Laura sintió un nudo en la garganta mientras recogía el paquete y lo llevaba adentro. Se sentó en la sala con el paquete en su regazo y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una pequeña figura de acción, uno de los juguetes favoritos de Juan y una carta. Laura abrió la carta con cuidado y leyó las palabras escritas con una caligrafía infantil. «Querida mamá, siempre te recordaré y te amaré. Juan». Las lágrimas fluyeron nuevamente, pero esta vez había una chispa de esperanza en su corazón. Aunque no sabía quién había enviado el paquete, significaba que alguien, en algún lugar, recordaba a Juan, y eso, de alguna manera, la consoló. David llegó a casa esa noche y Laura le mostró el paquete. Ambos se abrazaron, compartiendo el dolor y la esperanza, sabiendo que, a pesar de los años y la distancia, nunca dejarían de buscar a su hijo. Juan siempre estaría en sus corazones, y mientras mantuvieran viva la esperanza, habría una posibilidad de que algún día volverían a estar juntos. Un día primaveral, en una mañana tranquila, Laura estaba en el jardín de su casa. El aire estaba fresco y el sol brillaba con una luz suave. Mientras regaba las plantas, un pajarito se posó en la cerca y comenzó a cantar una melodía dulce y melodiosa. Laura se detuvo por un momento, cerrando los ojos y dejando que la música del pájaro la envolviera. El canto del pajarito le recordó un viejo cuento que su abuela solía contarle.
Decía que cuando un pájaro canta en la puerta de una casa, trae consigo un buen augurio, un mensaje de esperanza y buenas vibraciones. Laura sonrió pensando en las historias de su abuela y sintiendo una pequeña chispa de alegría en su corazón. Esa tarde, cuando David regresó del trabajo, Laura lo recibió en la puerta con una sonrisa. «David, hoy ocurrió algo hermoso», le dijo, llevándolo de la mano hacia el jardín. «Mientras estaba aquí esta mañana, un pajarito se posó en la cerca y comenzó a cantar. Me recordó una historia que me contaba mi abuela. Decía que cuando un pajarito canta en la puerta de una casa, trae buenas vibraciones y deseos». David la miró con ternura, viendo un brillo en los ojos de Laura que no había visto en mucho tiempo. «¿De verdad?», preguntó sonriendo. «Tal vez sea una señal, tal vez sea una manera de decirnos que las cosas van a mejorar». Laura asintió, sintiendo que el peso en su corazón se aligeraba un poco. «Quiero creer que sí. Quiero pensar que es un mensaje de esperanza, de que Juan está bien y que algún día volverá a casa». David la abrazó, sintiendo la misma chispa de esperanza encenderse en su interior. «Vamos a mantener esa esperanza viva, Laura. No importa cuánto tiempo pase, no vamos a rendirnos. Siempre estaremos esperando a nuestro hijo, siempre tendremos la puerta abierta para él». Un día temprano en la mañana, Laura estaba en la cocina preparando café cuando escuchó un golpe en la puerta. Su corazón dio un vuelco, ya que las visitas inesperadas siempre traían una mezcla de ansiedad y esperanza. Abrió la puerta con una mezcla de curiosidad y temor, se encontró con una anciana de aspecto amable, con un niño de unos 8 años a su lado. La anciana sonrió suavemente y dijo: «Buenos días, mi nombre es Elena. Vengo de un pueblo lejano y necesito hablar con usted y su esposo». Laura, confundida pero intrigada, invitó a la anciana y al niño a pasar. «David, tenemos visita», llamó, y en unos momentos David apareció en la sala con una expresión de sorpresa en el rostro. Elena comenzó a hablar. «Encontré a este niño vagando por las calles, huyó de un orfanato. Me contó que lo trataban mal, que le pegaban a los niños y la señora siempre lo castigaba. Cuando le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Mateo. Sin embargo, tenía algo más», dijo, sacando una fotografía arrugada del bolsillo. «Esta foto me la dio el niño. Era una imagen de los padres, y recordé haber leído sobre su hijo Juan, que desapareció. Viendo la foto y escuchando la historia de este niño, pensé que podría ser él». Elena continuó su relato con una seriedad que hizo que Laura y David prestaran aún más atención. En un viejo periódico vi la noticia, por lo que fui al director del periódico local del pueblo para averiguar más sobre la desaparición de Juan, dijo con voz suave pero firme. Él me mostró los artículos y las fotos. Las pruebas parecen coincidir con Mateo, aunque es posible que le hayan cambiado el nombre para despistar a los policías. Laura y David se miraron, sus corazones palpitando con una mezcla de esperanza y temor. El niño, con rasgos notablemente similares a los de Juan, permanecía junto a Elena, mirándolos con curiosidad e incertidumbre. «Mateo», dijo Laura con voz temblorosa, arrodillándose para estar a la altura del niño. «¿Te llamas Mateo?». El niño asintió lentamente, pero había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento. «Sí», respondió en un susurro. David se unió a Laura y ambos lo observaron con detenimiento. La tensión era palpable y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Laura. «Mateo, cariño», dijo, extendiendo una mano hacia él. «¿Recuerdas algo sobre un parque? ¿Un lugar con muchos árboles y un estanque?». El niño frunció el ceño como si tratara de recordar. «Sí», dijo después de un momento. «Solía jugar en un parque. Había un estanque con patos». David sintió un nudo en la garganta. «¿Y Mateo?», continuó con voz entrecortada. «¿Recuerdas a una señora con una bufanda azul? Te llevaba al parque y siempre te daba un osito de peluche». El niño parpadeó y sus ojos se iluminaron con una emoción intensa. «Sí, ella siempre llevaba una bufanda azul», dijo, mirando fijamente a Laura, «y el osito
Tenía una bufanda azul también. Laura no pudo contenerse más. Se arrojó hacia adelante y abrazó al niño, sintiendo que su corazón estallaba de amor y esperanza. «Juan», susurró entre sollozos, «mi niño, mi amor, te hemos encontrado». David se unió al abrazo y las lágrimas fluyeron libremente de sus ojos. «Hemos estado buscándote por tanto tiempo», dijo con voz quebrada. «Nunca dejamos de pensar en ti, nunca dejamos de esperarte». Laura y David, con el corazón lleno de emociones encontradas, agradecieron a Elena por su noble acto. La anciana les contó que había sido el director del periódico local quien le proporcionó la dirección, y que ella, tras ver al niño vagando por las calles, no pudo dejarlo solo. Lo acogió durante unos días antes de averiguar su posible conexión con la familia. A pesar de haber estado desaparecido y hoy tener 8 años, todo parecía indicar que el niño frente a ellos era su hijo Juan, el niño que había desaparecido hace 5 años cuando tenía 3 años de edad. Laura y David tenían la seguridad de que él era su hijo. Aunque había crecido y estaba algo cambiado, tenían la convicción de que era su Juan. Decidieron dar aviso a la policía de inmediato, conscientes de que este era solo el comienzo de un proceso para confirmar la identidad del niño y reunir pruebas. Pero en sus corazones, Laura y David ya sabían la verdad. La esperanza que habían mantenido viva durante tantos años finalmente había dado sus frutos. Después de una cálida despedida a Elena, Laura y David llevaron al niño a la comisaría. El jefe de policía, conmovido por la situación, les informó que era necesario realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad del niño. Además, tratarían de obtener más información de él para entender mejor lo sucedido y localizar a los posibles secuestradores. El pueblo pronto se enteró del regreso de Juan, llenando el ambiente con una mezcla de alivio, curiosidad y solidaridad. Los vecinos, siempre dispuestos a ayudar, comenzaron a compartir cualquier detalle que recordaran sobre la desaparición del niño y cualquier información sobre individuos sospechosos en la época. En la comisaría, los días siguientes fueron intensos. El personal médico realizó las pruebas de ADN, mientras psicólogos especializados en traumas infantiles trataban de ayudar al niño a recordar más detalles de su vida antes del orfanato. Cada pequeño avance era un rayo de esperanza para Laura y David. Una tarde, mientras esperaban los resultados de las pruebas, Laura decidió llevar a Juan al jardín de su casa, el mismo lugar donde el pájaro había cantado aquel día. Se sentaron juntos en un banco y Laura le mostró las flores y las plantas que Juan solía ayudar a cuidar. «Mira, cariño», dijo Laura suavemente, «estas flores las plantaste tú cuando eras pequeño. Siempre decías que eran tus favoritas». Juan miró las flores con ojos grandes y curiosos. «¿De verdad?», preguntó, tocando delicadamente los pétalos. «Sí», respondió Laura sonriendo, «y también solías correr por aquí persiguiendo mariposas». David, que había estado observando desde la puerta, se acercó y se unió a ellos. «Hemos esperado este momento por tanto tiempo», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Juan. «Eres nuestro milagro, Juan, y no importa lo que digan los resultados, siempre serás nuestro hijo». Esa noche, Laura y David no pudieron dormir, esperando ansiosamente la confirmación oficial. Finalmente, al amanecer, el jefe de policía los llamó a la comisaría. Con el corazón en la garganta, se dirigieron al lugar, donde el jefe los esperaba con una expresión solemne pero esperanzadora. «Los resultados de las pruebas de ADN han llegado», anunció, «y puedo confirmar que este niño es, en efecto, Juan». Las palabras resonaron en la sala, llenando de alegría y lágrimas a Laura y David. Abrazaron a Juan, sintiendo que, finalmente, después de 5 largos años, su familia estaba completa nuevamente. El jefe de policía, viendo la escena conmovedora, añadió: «Ahora tenemos que centrarnos en encontrar a los responsables.
Con la ayuda del pueblo, estoy seguro de que podremos hacer justicia. Laura y David, con una determinación renovada, no solo querían disfrutar del reencuentro con su hijo, sino que también estaban resueltos a descubrir qué le había pasado durante esos 5 años y quiénes eran los responsables de su secuestro. Con el apoyo del jefe de policía, comenzaron una intensa búsqueda de respuestas. El jefe de policía se puso en contacto con Luis, el director del periódico del pueblo, donde Elena había encontrado a Juan. Luis les contó que en su comunidad había habido rumores persistentes sobre un tal Enrique, un hombre sospechoso de estar involucrado junto a sus secuaces en malos pasos. Estas sospechas se habían convertido en tema de conversación recurrente, pero nunca se había encontrado suficiente evidencia para incriminarlo. Con esta nueva pista, la policía intensificó su investigación. Rápidamente comenzaron a rastrear los movimientos de Enrique y a buscar cualquier conexión con el orfanato donde Juan había sido escondido con otro nombre. Los policías entrevistaron a antiguos empleados y residentes del orfanato, recopilando testimonios que apuntaban a actividades sospechosas. Uno de los ex empleados, bajo presión, confesó haber visto a Enrique en el orfanato varias veces, siempre en reuniones privadas con la directora del lugar. Estos encuentros parecían inusuales y despertaron sospechas entre el personal, pero nadie se atrevía a hablar por miedo a represalias. Con esta información, la policía obtuvo una orden para registrar las propiedades de Enrique. Lo que encontraron fue impactante: documentos falsificados, registros de transacciones ilegales y una lista de nombres de niños. Todo apuntaba a que Enrique estaba al mando de una red de algo turbio, que operaba en varios pueblos y ciudades cercanas. La noticia de la investigación y los descubrimientos se extendió rápidamente por la comunidad. El pueblo entero se unió en apoyo de Laura y David, ofreciendo cualquier información adicional que pudieran tener sobre Enrique y su red. Finalmente, la policía logró arrestar a Enrique y varios de sus cómplices. Durante los interrogatorios, Enrique se negó a hablar, pero las pruebas encontradas en su poder eran abrumadoras. Los testimonios de las víctimas y los registros descubiertos en sus propiedades proporcionaron la evidencia necesaria para enjuiciarlo. Mientras tanto, Juan comenzó a adaptarse a su vida nuevamente con sus padres. Laura y David, aunque todavía llenos de preguntas y dolor por lo que su hijo había sufrido, encontraron consuelo en la posibilidad de que se hiciera justicia. Con la ayuda de psicólogos y el amor incondicional de su familia, Juan empezó a recuperar fragmentos de su infancia y a reconectarse con su identidad. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero Laura y David asistieron a cada audiencia decididos a ver que los responsables fueran castigados. Finalmente, Enrique y su red fueron condenados a largas penas de prisión y el orfanato fue cerrado permanentemente. La primavera siguiente, mientras el jardín florecía con vida y color, Laura, David y Juan se sentaron juntos bajo el sol, disfrutando de la paz que tanto habían luchado por recuperar. La sombra de los años pasados se desvanecía lentamente, reemplazada por un futuro lleno de amor, esperanza y justicia.